Muy buenos días, les habla su profesor, el doctor Edgar Ureña, y los invito a que el día de hoy puedan revisar el tema de trauma facial, que es el módulo que vamos a estar conversando en la mañana de hoy. En el pie de esta diapositiva van a tener una dirección en la web para que puedan escuchar la conferencia de una de las cirujanas maxilofaciales más reconocidas a nivel de Latinoamérica y todo el continente, la doctora Pacheco. El módulo del trauma facial lo van a revisar en el texto de cirugía oral y contemporánea de Edward Ellis, el capítulo 25, que es el tratamiento de las fracturas faciales, y ahí podrán ampliar un poco más los conceptos y el manejo de esta patología. Habíamos ya conversado en el semestre anterior acerca de las diferentes estructuras que conforman la cara y los tercios en las que la dividimos para mejorar su estudio, y no solamente mejorar el estudio, sino para realizar diferentes tratamientos, y específicamente en el tema de trauma facial, pues dividimos la cara en tercios, y con respecto a esos tercios hacemos diferentes manejos con base a los diagnósticos que vamos a observar. Es importante que para poder realizar un tratamiento adecuado nos toca reconocer e identificar las diferentes estructuras anatómicas que conforman el esqueleto facial. Si vemos aquí el cráneo en la porción superior, que contiene el cerebro, que es una estructura vital dentro de él. Vemos la ubicación del cerebro en la porción más superior, y en la porción inferior las otras estructuras óseas que se encuentran por debajo de él. La estructura anatómica de la mandíbula y toda su morfología, y la del maxilar. También repasamos la circulación y el drenaje linfático de la cara, la inervación, que también es muy importante recordar todos los componentes nerviosos que vamos a tener en la cara para poder realizar un abordaje adecuado con el menor número de secuelas durante a la hora de hacer el tratamiento, y posteriormente que no vayan a quedar estas secuelas. Los componentes anatómicos o de estructuras óseas de la órbita, que también es importante recordar todos los límites, tanto superior, medial, inferior y lateral, y los huesos que la conforman. El contenido de la órbita, tanto de tejidos duros como de tejidos blandos, que vamos a tener el globo ocular, uno de los órganos que capta o ayuda a mantener uno de los sentidos del ser humano, y los músculos que contiene esta órbita también es otro componente anatómico muy importante. Observen este corte coronal, las estructuras que se pueden observar tanto de tejido duro, el globo ocular, los músculos, que también son importantes en la evaluación durante el trauma facial. Aquí también vemos otro músculo, el recto medial. Este es un corte axial. Vemos los dos globos oculares, el músculo recto medial, recto interno. La cavidad nasal también es otra estructura muy importante que vamos a evaluar durante el trauma facial. La cavidad oral, que no puede quedar por fuera, y todos los componentes que tiene la cavidad oral: la lengua, el piso de boca, el paladar blando, el paladar duro, todas las estructuras de tejidos blandos. Y cada una debe poseer características naturales, normales, durante la evaluación. Y si vemos alguna variante, pues eso nos da indicio de que ahí hubo o fue afectado por parte de la patología traumática, es decir, por una fractura. Cualquier cambio que veamos en la mucosa oral, pues nos va a evidenciar de que hay una lesión, secuela del trauma facial. Las estructuras de la articulación temporomandibular: esta es una cara externa y esta es una cara medial. La arteria maxilar, cuando entra hacia el área de los maxilares, y vemos su relación con el cóndilo, muy relacionada con la cara medial a nivel del cuello, el cóndilo.
¿ok? Muy importante esa estructura anatómica. Cuando haya pacientes heridos por armas de fuego, donde las balas va en la región preauricular o el área retromandibular, hay que tener en cuenta todos estos vasos importantes que pasan a través de esas estructuras o cercanos a esas áreas. Entonces, para hablar un poquito más acerca de la fisiopatología de las fracturas faciales, tenemos que el esqueleto facial del tercio medio, a nivel del tercio medio, es débil y poco reforzado. ¿Por qué? Porque vamos a tener todas las cavidades de la cara. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque estas cavidades, además de contener los órganos de los sentidos, van a ayudar a formar parte de toda la estructura que genera un mecanismo de absorción de energía. ¿Qué quiere decir eso? A la hora de recibir un impacto en esta zona de tercio medio, todas estas cavidades que tenemos aquí, cavidades orbitarias, cavidad nasal, cavidad oral, van a colapsar, es decir, se fracturan y con un solo propósito de absorber la energía y proteger estructuras vitales que se encuentran detrás de ella. ¿Y cuáles son esas estructuras vitales? El cerebro del que hablamos al inicio de esta presentación. Además de esa función vital, también mantienen las tres dimensiones de la cara, es decir, el ancho, la altura y la proyección. Y en el momento de que se va a dar el tratamiento de las fracturas, estas van a permitir que se pueda restaurar y mejorar la apariencia facial. Y por último, la última dimensión, porque hablamos de las tres dimensiones, la cara, el ancho, la altura y la proyección, tenemos el tejido blando que corresponde a la cuarta dimensión de la cara y que es muy importante a la hora de darle el tratamiento a las fracturas faciales. Porque el tejido blando también hay que darle manejo, porque si no, queda un aspecto totalmente diferente al normal del paciente. Entonces observen en esta reconstrucción tridimensional todas las estructuras afectadas en este paciente, fracturas en todos los tercios y el tejido blando, cómo queda edematizado. Este es la 3D de este paciente. Observen todo el edema que se encuentra en esta cara, en este rostro, secuelas de todas las fracturas que presenta ese paciente. ¿Ok? Por eso es muy importante tomar en cuenta el papel que juega el tejido blando en nuestra reconstrucción. La cara tiene varios pilares faciales que llamamos, tiene pilares horizontales, pilares verticales, que ayudan a darle dimensión y proyección a la cara y que son importantes y hay que tomarlos en cuenta para su tratamiento definitivo. En esta zona son llamadas pilares porque la densidad de óseo, la densidad ósea es mucho más fuerte y son estructuras o áreas donde nos va a ayudar a poder colocar nuestro material para poder fijar esas fracturas que presenta el paciente. ¿Ok? Entonces tenemos pilar horizontal, como por ejemplo el reborde supraorbitario, pilar frontomalar, maxilomalar, nasomaxilar, que contribuyen a darle soporte a la cara. Entonces, cuando hablamos de ancho de la cara, las estructuras que vamos a encontrar que nos van a dar el ancho de la cara, está la región NOE, es decir, naso-órbito-etmoidal. Esta zona central de la cara da ancho. El arco maxilar y el arco mandibular. Y lateralmente tenemos los arcos frontales, los arcos cigomáticos y los ángulos mandibulares. Todas estas estructuras nos van a contribuir a dar el ancho de la cara. ¿Y por qué es importante hablarles acerca de esto? Porque cuando se reconstruye el esqueleto facial hay que darle todas estas dimensiones al paciente, el ancho, altura y proyección. Estructuras anatómicas que contribuyen a dar altura a la cara están los pilares del tercio medio, de los que ya conversamos, el pilar frontomalar o frontomalar, el maxilomalar, el pilar nasomaxilar y el nasofrontal, la rama mandibular
y los cóndilos mandibulares. Todas estas estructuras dan altura a la cara. Si se fractura este cóndilo, obviamente esta mandíbula se va a desplazar en sentido cefálico, es decir, hacia arriba, y disminuye la altura en la porción posterior de la cara. Aquí tenemos los pilares faciales que ya comenzamos. En cuanto a la proyección de la cara, tenemos el arco frontal, nos va a dar proyección, es decir, una imagen en sentido postero-anterior de la cara. El pilar fronto-nasomaxilar, este pilar en esta región también nos da proyección. El arco cigomático y la distancia mandibular que va desde el ángulo hasta la sínfisis. Todas esas estructuras nos dan proyección. Y observen en esta fractura que lleva todos los tercios faciales, cómo se pierden las dimensiones de la cara y el paciente cómo se observa secuelas de este tipo de fractura. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la fractura facial? Tenemos los golpes, el trauma, ya sea por asalto, accidentes de tránsito, mordidas de animales, actividades deportivas. Todas estas son posibles causas de los diferentes tipos de trauma facial. Heridas por proyectil de arma de fuego también. Entonces aquí tenemos esta gráfica que según el país, la región, va a variar como factor etiológico, pero se encuentran entre los más comunes: accidentes de tránsito, golpes con objetos contusos, caídas, situaciones de violencia, entre otros. Esta revisión bibliográfica es muy interesante, realizada por Bofano en el 2014, donde presentan los diferentes factores etiológicos según continente. Y vemos en África, los accidentes automovilísticos prácticamente son los que llevan la mayor incidencia del trauma facial. A nivel de Brasil y Norteamérica, los diferentes porcentajes que vamos a tener. También tenemos en Asia, donde es muy frecuente entre los golpes contusos, los asaltos, también es otro factor muy importante. A nivel de Europa, estudios realizados de los años 70 hasta la década pasada. En cuanto a la edad, el rango de edad, podemos observar que es mucho más frecuente las fracturas faciales en los pacientes masculinos que en las pacientes femeninas. Y aquí vemos según el rango de edad donde se encuentra la mayor incidencia. Entre los 20 y 30 años de edad se encuentra la mayor incidencia del trauma facial. Y la etiología va a variar según la edad. A menor y mayor edad, el factor etiológico tiende a ser mayormente por caídas, porque a las primeras edades sabemos que el paciente está empezando a caminar, no tiene mucho equilibrio, y lo mismo pasa en las últimas edades, el rango de edad, que son mucho más frecuentes las caídas de estos pacientes. En la porción media de edad, pues más frecuente viene siendo las fracturas por accidente de tránsito, asalto, agresión física. Y en cuanto a la distribución de las estructuras afectadas, pues las más frecuentes tenemos entre la fractura mandibular, las fracturas nasales y las fracturas órbito-cigomáticas o malares. El manejo inicial, según Spicer, en los pacientes con múltiples heridas o pacientes politraumatizados, es decir, que tienen fracturas o lesiones en muchas partes del cuerpo, hay que darle manejo tomando en consideración la valoración inicial y lo que conocemos como el ABCDE, en la valoración primaria del paciente politraumatizado. ¿Qué significa esta valoración primaria? La A, se hace una evaluación de la vía aérea. En cuanto a la evaluación en cirugía maxilofacial, es muy importante considerar las fracturas mandibulares, porque si hay una fractura parasinficiaria bilateral, existe riesgo de colapso de la vía aérea, es decir, se fractura a ambos lados del agujero mentoniano. Esa porción es la que retiene todos los músculos suprayoideos. Si se fractura, se suelta, desciende y puede colapsar la vía aérea, que es el segundo
punto en la valoración inicial que corresponde a la letra B. Evaluar de que el paciente esté respirando, no haya obstrucción de la vía aérea. Y si hay obstrucción, pues darle manejo primario a esta región. La circulación y observar de que si el paciente tiene alguna estructura que se encuentre con hemorragia, la cual debe ser manejada de manera inmediata. Una vez evaluado el ABC, evaluamos el estado neurológico del paciente a través de diferentes escalas. La escala de Glasgow, que es la internacionalmente utilizada, y además de eso una tomografía cerebral para ver cómo se encuentra el cerebro, si hay alguna lesión intracraneal. Y la E es la exposición de todo el cuerpo y una evaluación secundaria. Esta es una gráfica que habla acerca de la escala de Glasgow y evalúa 3 parámetros: la apertura oral, la respuesta verbal y la respuesta motriz. Cada uno lleva una escala de evaluación. Si el paciente mueve los ojos de manera espontánea, se le da una evaluación de 4. Si mueve los ojos porque usted se lo ordena y no de manera espontánea, recibe una evaluación de 3. Y el paciente, si solamente abre los ojos, mueve los ojos porque tiene dolor en el momento de que usted lo va a evaluar, se le da una evaluación de 2. Y si no responde a que el paciente no responde ante la orden de abrir los ojos, pues ni por dolor ni de manera espontánea se le da entonces una evaluación de 1. Y así sucesivamente cada estructura o cada área se le va evaluando con base a la escala que presenta. El manejo de la vía aérea, si está comprometido, pues se le realiza el tratamiento de la traqueostomía, que es una intervención quirúrgica que se realiza a nivel del cuello para poder mantener el paciente con su ventilación y no vaya a perder saturación y con esto a perder la vida. También, como les mencioné, la E se hace exposición de todo el cuerpo, se retira toda la ropa y se hace una evaluación secundaria. Inmediatamente se toman muestras de sangre del paciente para hacer una evaluación general de la condición del paciente. Se evalúan las diferentes vías para poderle administrar medicamentos al paciente, si hay que transfundirle líquidos, si hay que transfundirle componentes hemáticos y garantizar la vitalidad del paciente. También se le coloca una sonda Foley, que es una sonda urinaria para poder hacer el vaciamiento de la vesícula en caso de que el paciente presente algún deterioro o que no pueda valerse en el momento que llega a su evaluación en urgencia. Entonces, factores que tomamos en cuenta en esa evaluación inicial: siempre el trauma cráneoencefálico, intratorácico y abdominal llevan prioridad. Las lesiones en esta área van enfocadas a conservar o a revisar de que las estructuras que se encuentran en estas regiones puedan encontrarse o no se encuentren afectadas, perdón. Y si alguna de estas se encuentran afectadas, pues dar tratamiento inmediato si lo requiere o considerar su vigilancia de que no se vayan a deteriorar. Centrarse en el estado general del paciente y durante su estancia hospitalaria evaluar de que no hayan alteraciones neurológicas. Es decir, que el paciente, por ejemplo, se le evalúa de que no tenga náuseas, cefaleas, mareos, y además de esto, conservar la vía aérea, como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. El paciente pueda respirar, o si el edema o las lesiones que se encuentran en cabeza y cuello obstruyan o impidan la respiración normal del paciente. Entonces, vamos ya entrando a nuestro contenido fijo, que es el de las fracturas faciales, y vamos a definir este concepto que trata de la fractura, y no es más que la pérdida de la continuidad de la estructura ósea o cartilaginosa por algún factor externo o interno. ¿Por qué interno? Porque pueden haber algunas enfermedades que las vamos a mencionar al final de esta presentación, y no solo enfermedades, sino también pueden ser condiciones fisiológicas o patológicas que pueden alterar esta continuidad del
de las estructuras óseas y no necesariamente factores traumatológicos. También hay que considerar la clasificación de las fracturas para poder tener un entendimiento de qué estructuras fueron afectadas. Con respecto a la clasificación, existen diferentes clasificaciones y diferentes componentes a la hora de darle una clasificación a esta fractura. Según la dirección de la fuerza, podemos hablar de fracturas horizontales, fracturas verticales, fracturas oblicuas. Presencia o ausencia de dientes posterior al trauma, podemos hablar de maxilares edéntulos, parcialmente edéntulos e inclusive pueden quedar edéntulos secuela del trauma. La severidad del impacto, por ejemplo, esta fractura, todo este tercio medio facial es una fractura de alto impacto. A nivel de la mandíbula puede ser moderado o medio y cuando solamente hay un trazo de fractura, pues es una fractura de impacto bajo. Según la comunicación con el medio externo puede ser abierta o cerrada. Cerrada es que no hay ninguna estructura de tejido blando lesionada. Y abierta es cuando hay heridas que comunican el medio externo con la fractura. Otro ejemplo de fractura abierta es cuando hay fracturas que se limitan con la raíz dental. Estas fracturas se consideran fracturas abiertas porque el ligamento periodontal comunica la cavidad oral con la estructura ósea, que también se considera una fractura abierta. Las fracturas de tercio medios fueron otra clasificación muy conocida, fue la hecha por el doctor René Lefort a inicios del siglo pasado, según el patrón y la intensidad del trauma. Y estas fracturas son muy conocidas a nivel mundial, es un patrón de clasificación y tenemos que las clasifica en fracturas Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. La fractura Lefort 1 u horizontal del maxilar es una fractura que va desde la apófisis pterigoide hasta la espina nasal anterior y tal como lo observamos aquí, es una fractura horizontal que desprende el maxilar del macizo facial. Las fracturas Lefort 2 ya es una fractura un poco más alta, no es horizontal, también recibe el nombre de piramidal. ¿Por qué? Porque tiene forma de pirámide y va por todo el límite de la sutura maxilomalar, asciende por el reborde infraorbitario y la cara interna de la cavidad orbitaria, puede o no contener los huesos nasales y desciende de igual forma al lado contralateral y se desprende en la porción posterior a nivel de la apófisis pterigoides. Y la fractura Lefort 3 o disyunción cráneo-facial involucra la fractura de todo el tercio medio facial, es decir, incluye los huesos maxilares y los huesos malares por todo el piso de la órbita y puede o no incluir los huesos nasales. Esta es la fractura Lefort 3 y se desprende del cráneo hasta su porción posterior a nivel de la apófisis pterigoide. La clasificación a nivel mandibular es una clasificación que yo recomiendo que ustedes puedan hacerla de tipo anatómica, es decir, las fracturas donde se presente el trazo de la fractura, pues ahí nombramos la lesión. Es decir, fracturas a este nivel decimos que una fractura de cóndilo, a cualquier nivel de esta estructura. Si se fractura a nivel de la escotadura sigmoidea hacia anterior, una fractura de coronoides, a este nivel una fractura de rama mandibular, a nivel del ángulo, que es de las más frecuentes, pues una fractura de ángulo mandibular y así sucesivamente. El diagnóstico conlleva una historia completa, un examen físico y un examen imagenológico para poder tener el diagnóstico definitivo de esta fractura. En ese examen físico evaluamos todos los tercios. Aquí observamos estos ojos que los vemos con equimosis bilateral. Esto recibe el nombre de ojos de mapache, signo de ojo de mapache. Y cuando observamos un paciente con trauma facial con este signo, es muy indicativo de que el paciente presenta una fractura a nivel de base de cráneo. También hay que evaluar detrás de la región auricular, específicamente en la apófisis mastoidea,
donde vamos a observar, si observamos equimosis, este signo se le recibe el nombre signo de battle o signo de batalla. ¿Y qué nos indica? Que existe el riesgo de que el paciente presente una fractura a nivel del hueso temporal. También hay que observar el cuero cabelludo, hay que revisar toda la porción del cuero cabelludo del paciente para determinar si existen o no algunas otras lesiones. También hacemos evaluación a nivel de los párpados para evaluar fracturas del tercio medio facial en su porción central. Evaluamos las heridas faciales para verificar de que, cómo es su trazo, si comunican cavidad oral o no. Evaluamos la oclusión. Es muy importante porque el paciente hay que devolverle su oclusión. Si hay escalones a nivel óseo, si no hay oclusión en algún segmento de los maxilares, la ubicación de los órganos dentarios, las heridas hay que revisar que no tengan cuerpo extraño, como en este caso, una fractura dental y el diente se encuentra alojado en el labio. Hay que evaluar las fosas nasales para determinar de que no haya lesiones internas, como vemos aquí, una fractura o un trauma facial a nivel nasal pueden presentar estos contenidos de hemorragia a nivel de tabique nasal y que posteriormente esta hemorragia a nivel del tabique puede generar isquemia y necrosis del tabique nasal que requieren previamente el manejo oportuno para evitar secuelas graves. También es importante evaluar que no hayan hemorragias intraorbitarias que pueden comprometer el globo ocular, como esta hemorragia retrovulvar que se da detrás del globo ocular y que puede comprometer la vitalidad de este órgano y la función de la visión. También hay que observar el edema que se presenta a nivel de los párpados. Si hay crepitación, pues determinar si hay enfisema subcutáneo. Hay que evaluar los movimientos oculares para verificar de que los músculos extraoculares no se encuentren lesionados, como ya habíamos visto el semestre anterior, los diferentes músculos, el recto superior, inferior, lateral, el interno, el oblicuo superior, oblicuo inferior, todo esto se evalúa en este examen físico inicial. Hay que evaluar la movilidad facial para garantizar de que el nervio facial no se haya lesionado. Los movimientos oculares, como habíamos visto, también hay que hacer después del examen físico, pues un examen imagenológico, las diferentes técnicas radiográficas que ya estudiamos el semestre pasado. Aquí vemos un trazo de fractura en este corte, una radiografía de Tau muy importante para evaluar la proyección lateromedial de los cóndilos mandibulares, una radiografía de HIRT o comparativa arco-cigomática, donde evaluamos fracturas aquí a este nivel del arco cigomático, un perfilograma para observar o una radiografía de huesos nasales donde observamos la fractura de estos huesos, una radiografía panorámica para observar fracturas a nivel mandibular o una tomografía computarizada, que todo va a depender del tipo de trauma que presenta el paciente. Si es un paciente politraumatizado o de impacto severo, pues tomamos nuestra tomografía y obviamos la radiografía. En una tomografía nos da diferentes cortes en todos los niveles y podemos hacer una evaluación bastante amplia de nuestro paciente. Aquí observamos la fractura de todo, la pirámide nasal. Entonces, en la evaluación de nuestro paciente, tenemos, posterior a la evaluación, podemos llegar a un diagnóstico correcto. Si tenemos un diagnóstico correcto, vamos a tener un plan de tratamiento correcto y, por ende, el procedimiento quirúrgico para poder planificar nuestro procedimiento quirúrgico. Este paciente es un paciente politraumatizado que sufrió un accidente de avioneta, la avioneta se cae y este paciente presenta un politraumatismo con trauma craneofacial con diferentes fracturas a nivel de los huesos faciales. Aquí lo vemos en la reconstrucción tridimensional. Y este es el diagnóstico de nuestro paciente, una contusión cerebral frontal, el trauma facial severo con una fractura panfacial porque involucra los 3/3 de la cara,
o en otras definiciones también involucra dos tercios, ya sea el medio inferior, el medio superior o el inferior con el superior. Esa es la definición de fractura panfacial. Y aquí observamos todas las fracturas asociadas. Y el tercer diagnóstico, las heridas de tejidos blandos en extremidades. Una vez tenemos nuestro diagnóstico, como pueden ver aquí, hacemos nuestro plan de tratamiento, todo el tratamiento que vamos a realizar. Con nuestro diagnóstico podemos hacer una adecuada planificación. Este es un diagrama de este paciente para determinar los abordajes que se iban a hacer, porque eran múltiples fracturas en la cara. Entonces aquí diseñamos nuestro abordaje para el tercio superior, un abordaje desde el cuero cabelludo para abordar esta área, abordajes a nivel de tercio medio, subciliares y abordajes intraorales para abordar las fracturas de los maxilares. Aquí tenemos la planificación, todo el sistema de placas y tornillos que íbamos a utilizar, dónde los íbamos a colocar, cómo se iban a colocar y ubicando las fracturas en los diferentes tercios. En el tercio superior vamos a hacer un breve repaso, cómo se observan diferentes fracturas a nivel del frontal. Tenemos el seno frontal, puede fracturarse en la pared anterior, la pared posterior, y dependiendo del tipo de paredes involucradas, pues eso va a depender del tratamiento que se le dé. ¿Okay? Aquí vemos las fracturas de tercio superior a nivel del frontal, las deformidades que pueden generar, y eso es un factor muy importante para determinar si se interviene o no para corregir esos defectos que pueden generar alteraciones tanto estéticas como funcionales. En el tercio medio tenemos otras estructuras anatómicas que hay que restaurar. Ya habíamos hablado de los signos de ojo de mapache. Aquí vemos un atrapamiento de este ojo. Si observan, este ojo está mirando hacia arriba y este se queda en una mirada fija, porque hay fracturas del piso de la órbita que comprometen o hacen un atrapamiento de todo el contenido infraorbitario. Entonces, ¿qué limitan el movimiento del ojo? Otro factor, otro signo que también hay que evaluar en la evaluación, valga la redundancia, orbitaria, es si el paciente presenta distopia ocular, es decir, en un plano vertical, si los ojos se encuentran correctamente alineados uno con otro y no se encuentre un ojo abajo y el otro arriba, que eso recibe el nombre de distopia ocular. También hay que ver si el ojo no se encuentra más descendido uno que otro. Eso recibe el nombre de enoftalmo. ¿Ok? También si el paciente presenta un globo ocular más protruido, recibe el nombre de exoftalmo. Y aquí tenemos el signo de ojo de mapache que ya conversamos hace un rato. Aquí tenemos por ejemplo, aquí observamos una distopia ocular. Una pupila está más arriba que la otra. Aquí vemos un enoftalmo. Este globo ocular se encuentra incluido en la cavidad orbitaria y este se encuentra en una posición más normal. Aquí vemos una fractura de piso de órbita, que eso también requiere manejo quirúrgico. Observen el atrapamiento del ojo cuando desciende el piso de órbita y se atrapa el contenido que está debajo del globo ocular, que no permite el libre movimiento del ojo. Todo eso lo hacemos durante la evaluación inicial. Fracturas del hueso maxilar que observamos aquí en la radiografía, en la tomografía, en la reconstrucción tridimensional, que hay que reubicar para poder darle un contorno óseo adecuado. Aquí tenemos el abordaje y el tratamiento, la placa y tornillo y su fijación para devolver el contorno, un adecuado contorno facial al paciente. Fracturas nasales, que son las más frecuentes, pueden deberse por diferentes factores que ya conversamos. Las fracturas nasoorbitoetmoidales, que también hay que darle manejo al paciente para evitar que haya deformidad en esa región. Las fracturas maxilares, este es un ejemplo de un Lefort 1, que está todo el maxilar suelto y fracturado. Aquí tenemos este Lefort 1, observen cómo se dividió el maxilar. Además tenemos una fractura palatina y observen
aquí cómo se ve esta fractura palatina. Por eso habíamos conversado hace un rato que en la cavidad oral hay que evaluarla y cualquier cambio nos indica si hay o no alteraciones a nivel del tejido duro. Observen cómo se moviliza un maxilar cuando ocurre un LEFOR, en este caso un LEFOR 1. Miren el examen clínico, cómo se mueve el maxilar. En el tercio inferior, las diferentes zonas que se fractura la mandíbula. Observen este paciente con una fractura de sínfisis mandibular, porque va en todo el centro de la mandíbula a nivel de la sínfisis. Fracturas condilares en cualquier porción de la mandíbula. Las más frecuentes, ya habíamos hablado que son las condilares, luego las de ángulo, porque son las zonas de mayor predisposición, menor resistencia del hueso. Aquí vemos cómo se da el manejo, a la apertura o la incisión para tener acceso a los focos de fractura y posteriormente colocar el material de osteosíntesis. Entonces, el tratamiento de las fracturas corresponde a la reducción, es decir, devolver la función, reubicar ese hueso. A eso se refiere la reducción abierta, porque hay que hacer una incisión. Si no hay que hacer incisión y solamente se usan otros métodos para que el hueso se reposicione y consolide, o sea, que se una, recibe el nombre de reducción cerrada cuando no hay abordajes quirúrgicos. Cuando hay abordajes quirúrgicos recibe el nombre de manejo abierto. Entonces, la reducción de la fractura es reubicar el hueso a su posición normal. Y cuando se coloca el material de osteosíntesis, es decir, placas y tornillos, también pueden ser alambres, recibe el nombre de fijación interna. En el caso de placas y tornillos, fijación interna rígida. Aquí vemos este ejemplo. Aquí tenemos un abordaje abierto. Ya hicimos la reducción, porque observen cómo está la continuidad del hueso. Y ahora aquí vamos a proceder a hacer la fijación interna rígida. Es decir, a colocar el material de osteosíntesis. Ahí vemos cómo se perfora el hueso, se ubica la placa y se va a colocar el tornillo para fijar esa placa y que se pueda mantener la estabilidad del hueso mandibular. Observen en este otro video cómo se perfora el hueso para poner la fijación interna rígida. Ahí tenemos el tornillo para hacer la fijación. Este tema es muy importante, jóvenes. El próximo año todos ustedes van a tener su rotación hospitalaria, donde van a poder, por lo menos en el Hospital Santo Tomás, van a poder colaborar a la hora de realizar estos tratamientos quirúrgicos. También hay que tomar en consideración el trauma dentoalveolar. Hay que evaluar todos estos órganos dentarios, si hay fracturas de estos dientes, si hay avulsiones, y este ítem no lo vamos a describir porque es contenido que han desarrollado ya en otras asignaturas como endodoncia y odontología pediátrica. Fracturas panfaciales que habíamos hablado cuando hay fracturas de los 3/3 de la cara. El manejo, vamos a ver cómo se hace el abordaje. Aquí vemos este paciente, los abordajes que habíamos visto en el diagrama anterior. Aquí vemos cómo se hace el manejo del tercio superior con un abordaje coronal, las fracturas del tercio superior, el hueso frontal, cómo se expone, se reduce y se fija la fractura. Aquí está cómo se está fijando las diferentes fracturas. Aquí la fractura del hueso nasal y cómo se reduce y se fija el hueso nasal con el hueso frontal. Aquí ya vamos ahora a hacer las fracturas, la reducción y fijación de las fracturas de tercio medio a nivel del reborde infraorbitario y la fijación. Ahora vamos a las fracturas maxilomandibulares, el abordaje de la fractura LEFOR 1 y posteriormente la finalización del tratamiento y la sutura de todas las heridas faciales. Y aquí tenemos el postquirúrgico, se toma una tomografía para evaluar el postquirúrgico de este paciente. Vemos todo el material que se colocó y la reducción y la fijación interna rígida de todas estas fracturas. Paciente con politraumatismo y trauma facial
severo, cómo se reubicó todos los huesos, haciendo una reducción abierta con su material de osteosíntesis. También es importante en los casos donde ustedes observan pacientes pediátricos con múltiples heridas, hematomas, equimosis, y que constantemente los padres llevan a consulta porque se cayó, porque se golpeó. Jóvenes, en esto sí hay que tener mucho cuidado. Si usted está en una instalación pública, pues hacer el llamado de alerta ante los otros médicos, pedir evaluación del pediatra, conversar con el pediatra. Mire, doctor, este paciente me lo han traído ya 3 veces porque ha presentado traumas, se fracturó un diente, se cayó, ya se ha fracturado dedo, se ha presentado heridas en la cara, presenta heridas detrás de la oreja. Tienen que evaluar a estos niños cuando les ven, hay rasgos de trauma a nivel facial, porque puede tratarse de algún tipo de maltrato y nosotros como profesionales de la salud debemos estar vigilantes de esto porque afecta directamente a este grupo etario que muchos de ellos no tienen la capacidad de divulgar al maltrato que se están sometiendo. También hay que tener en cuenta las heridas de tejido blando, como habíamos hablado, que era el último componente o la cuarta dimensión de la cara para que el resultado de nuestra intervención o de nuestro tratamiento pueda tener el éxito esperado. En los pacientes niños también presentan fracturas a nivel de las estructuras óseas, trauma entoalveolar, que hay que hacer manejo primario de urgencia para que el paciente no pierda sus órganos dentarios. También el manejo de las heridas, pues pueden ser ya sea con suturas, con diferentes dispositivos, dependiendo la profundidad y extensión de estas. Cuando se hace el manejo de las fracturas faciales con base a la severidad, complejidad, el grado de impacto del trauma, vamos a tener diferentes tipos de secuelas. Y esto es importante porque en el momento que se empiecen a presentar hay que ir definiendo el plan de manejo de estas secuelas. Por ejemplo, en estas secuelas donde no se hace una correcta reducción de las fracturas, la posición de los segmentos óseos es alterada, se fracturan los materiales de osteosíntesis o se desprenden del hueso y se refractura el paciente. También puede haber secuelas de tipo de maloclusión. Observen que aquí en esta área no hay una buena oclusión en este paciente postquirúrgico, que presente algunas alteraciones a nivel del globo ocular como enoftalmo, distopia ocular, una pupila más arriba que otra. Aquí vemos el enoftalmo, este globo ocular no se encuentra alineado con este. Telecanto postraumático, es decir, que la distancia entre la comisura interna del ojo de un lado con la del otro se encuentra agrandado y estéticamente no es agradable. Hay que reconstruir nuevamente esta porción. Son entre algunas secuelas. También complicaciones de este tipo de patología traumática. Puede haber complicaciones tanto intraoperatorias como posoperatorias, igual como han aprendido en exodoncia. Intraoperatoria puede haber hemorragia severa, dificultad para la alineación de los segmentos óseos, que conlleva a las que ya conversamos hace poco, a complicaciones posoperatorias como la mala reducción, maloclusión, deformidades o alteraciones a nivel de los globos oculares, estructuras nasales o alteración en los tejidos blandos también a nivel del tercio medio e inferior de la cara. Otras causas de fracturas faciales que no necesariamente están asociadas al trauma facial están las causas de tipo patológico, como pueden ser neoplasias, como alteraciones también como la displasia fibrosa, pacientes con quistes o tumores en donde se debilita la estructura ósea de los maxilares y se fractura porque de pronto el paciente no puede, de pronto no sabe que tiene una lesión quística, come algo duro y se fractura la mandíbula o el maxilar.
o condiciones en donde hay dientes incluidos que también debilitan la estructura maxilar. También pueden haber factores sistémicos como la osteonecrosis de los maxilares inducida por medicamentos que pueden generar debilidad de la estructura ósea. También puede darse fracturas por causas de osteoporosis o hiperparatiroidismo. Entonces, para conclusión, jóvenes, podemos decir que el examen clínico adecuado de la patología traumática nos va a llevar a un diagnóstico correcto y este a su vez a un plan de tratamiento correcto. Según la gravedad del trauma, mayor va a ser el riesgo de secuelas que va a presentar el paciente eh, posterior al manejo quirúrgico o no quirúrgico que se decida darle al paciente. Y un adecuado manejo de los tejidos duros va a permitir una adecuada proyección del tejido blando facial y por ende mejores resultados estéticos. Pues siempre cuando hagamos el abordaje de estos pacientes es importante determinar para devolverle la función y por ende la estética al paciente. Estimados jóvenes, este es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Recuerden revisar la presentación de la doctora Laura para que tengan idea de la conferencia que ella presentó un tema muy interesante de trauma facial y repasar el contenido del capítulo 25 del texto de Edward Ellis III. Cualquier duda, cualquier inconveniente, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes a través de los medios que ya hemos establecido, a través del WhatsApp y a través de correo electrónico. El día jueves que estoy presencial en la Facultad de Odontología, pueden hacer las consultas pertinentes. Que tengan un excelente día y estamos comunicando.